Según el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política del Desarrollo Social, cuya abreviación es el Coneval, hay 55.3 millones de pobres, lo cual representa el 46.2% del total nacional, y se estima que el 55.5% de la población está considerada en la perspectiva de México como la clase media, lo cual nos sugiere que solo el 1.7% de la población son ricos. Muchos funcionarios en el cargo afirmaron que estos números, a pesar de no ser los más ideales, están en un rango normal de la economía mexicana, cuando la realidad es que estos datos son sumamente alarmantes y no deben tomarse a la ligera, ya que ni siquiera la clase media en México se encuentra en una condición de seguridad social y financiera, sino que según los grandes especialistas en finanzas, la clase media va a tender a desaparecer en los próximos años. Robert Kiyosaki explica en su libro Queremos que seas rico, que el sistema económico actual está diseñado para acabar con la clase media, ya sea dejándolos en bancarrota o convirtiéndolos en ricos, pero los grandes empresarios no le ven futuro a la clase media, y en un capitalismo salvaje como México, se espera que en 10 años el 83% de la población sean pobres, solamente el 4% de la población sean de clase media y el 13% restante sean ricos. Efectivamente, va a haber más ricos en México, pero va a haber muchos más pobres. ¿Para dónde vamos, México? Vamos corriendo hacia el precipicio que nos tirará al abismo de la pobreza y de la inseguridad social. Nos dirigimos a ese futuro precario y miserable al que nadie aparentemente quiere llegar. Nos dirigimos a una sociedad capitalista, donde habrá una distinción de clases como solo se vio en la época de la conquista española, donde los abusos al proletariado aumentarán y las personas serán esclavas nuevamente, que trabajarán día y noche arduamente con el simple afán de sobrevivir el día a día sin la seguridad de que mañana estarán bien, cuyo amo será un salario mínimo, que acabará en un abrir y cerrar de ojos. Como lo he dicho en otros videos, el problema de la pobreza en México no radica en el gobierno ni en los programas sociales, radica en la educación, que por muchos años, y aunque me llene de tristeza decirlo, y sin generalizar, ha dotado al mexicano de una mentalidad pobre y conformista. En la mentalidad del mexicano hay hiedra que hay que arrancar desde la raíz. El mexicano está lleno de falsos paradigmas y costumbres en el aspecto financiero, que constantemente le llevan a la pobreza. Y no es una casualidad, sino hay varios cánceres en México que, si no son extirpados, llevarán a esta nación a la miseria, como bien lo he pronosticado. Esos cánceres tienen nombre, y aunque tienen el potencial de convertir a este país en grande, han provocado un efecto negativo en la mayoría de las veces. El primer cáncer se llama la mala educación en las escuelas. No me refiero a la educación secular y teórica de las ciencias, sino a la nula educación financiera que se imparte en las escuelas. Gobernantes, si quieren que este país sea rico, enséñenle a sus ciudadanos cómo pueden lograrlo, pero tal parece que al gobierno no le conviene que la gente abra los ojos y vean que diariamente son objetos de explotación. Es por eso que prefieren dejar sin educación a la gente. Es importante entender cómo surge el sistema educativo moderno y sus grandes carencias, y sobre todo entender la educación que realmente necesitamos para triunfar en este nuevo mundo. La educación moderna nació con la revolución industrial. El enorme crecimiento de las fábricas requería muchos trabajadores. Todos servían, ancianos, adultos y hasta niños. Miles de personas abandonaron el campo para integrarse en las cadenas de ensamblaje de las fábricas. Los trabajadores sin educación eran poco productivos, no podían leer las instrucciones de las máquinas ni operarlas con eficacia. Los accidentes frecuentes empezaban a levantar voces en la sociedad. Los dueños de las fábricas, consternados ante esta situación, tuvieron una idea. Inventemos un sistema para enseñar a los trabajadores a realizar sus labores bien desde pequeños. Asumimos un pequeño coste hoy, pero tendremos un gran beneficio mañana. Trabajadores más productivos.
Así nació el sistema educativo. Pretendía hacer a las fábricas más productivas y se modeló precisamente como una fábrica. La materia prima eran los jóvenes, y las máquinas eran los profesores encargados de insertar conocimientos básicos en las cabezas de los niños y sobre todo, instaurar ciertas actitudes como la obediencia, el respeto a la autoridad, el cumplir un horario, el conformismo, el buscar un empleo una vez finalizada la escuela y el creer que la única forma de vivir es recibiendo un salario. En la fábrica llamada escuela, los controles de calidad son exámenes y las piezas defectuosas son reprocesadas o directamente descartadas. Los niños que se resisten a los parámetros educativos son considerados como inadaptados, retrasados, con déficit de atención o dicho más simplemente, burros. El modelo fue tremendamente exitoso. Las industrias contaban con empleados productivos, obedientes y conformistas. En la actualidad, los modernos corporativos con grandes edificios de cristal han tomado el lugar de las fábricas. En esta era de la información es exactamente lo mismo que en la revolución industrial. Las personas son sometidas a una programación mental en la escuela preparativa a la vida laboral. Siguen ciegamente políticas, procedimientos, paradigmas que son inculcados para formar empleados y no empresarios. En las aulas tienen cada vez más tecnología, pero se usa para enseñar con más eficacia los mismos conceptos. Nuestro sistema educativo es una versión moderna del siglo pasado. Quizá este sistema funcionó en su momento para hacer de algunos países grandes potencias, ya que hizo revolucionar la industria. Pero en estos tiempos, nuestro sistema no permitirá hacer que una persona crezca financieramente y a su vez que se haga rico, sino lo contrario, le enseñará cómo no serlo. La educación en México está destruyendo nuestra creatividad y nuestro futuro de la misma manera que la comida rápida destruye nuestra salud. La comida rápida llena el estómago pero no nutre. La universidad adoctrina pero no educa. El resultado de este adoctrinamiento es una generación perdida, que se conforma con un empleo no importando que se les pague poco, pero que sea seguro. Una generación que migra a los Estados Unidos en búsqueda de empleo y no en búsqueda de hacer negocios. Una vez escuché a una joven que reaccionó ante las declaraciones racistas de Donald Trump diciendo lo siguiente: Donald, si sacas a los mexicanos, como bien has dicho, ¿quién limpiará tus pisos? ¿Quién podará tu césped? ¿Quién cultivará tus frutas? Cuando escuché estas palabras, comprendí con mucha tristeza que a eso van precisamente los mexicanos a Estados Unidos, a ser sirvientes de los gringos. Una mentalidad pobre y mediocre de conquistados, no de conquistadores. Cuando los chinos, por ejemplo, tienen una mentalidad muy distinta a la nuestra. Los chinos anualmente venden 2.37 billones de dólares a los Estados Unidos, cuando México solamente exporta 67 millones de dólares anuales. Es decir, que los chinos venden 4 veces más a Estados Unidos que los mexicanos, cuando nosotros los tenemos de vecinos, y los chinos, por lo contrario, se encuentran al otro lado del mundo. Nuestro gasto logístico de exportación es prácticamente nada a comparación del de China, pero ellos les venden mucho más que nosotros. El ministro de Economía chino una vez hizo la siguiente declaración: si China tuviera 1 kilómetro de frontera con Estados Unidos, seríamos capaces de venderles el triple de lo que actualmente les vendemos. Fin de la cita. En México tenemos 3.185 kilómetros de frontera con Estados Unidos y no somos capaces de venderles a los gringos que están forrados de billetes. Ese sí es un gran problema. Pero repito, el problema radica en la mentalidad del mexicano, que la mayoría lo único que saben hacer es ir a buscar trabajo. La juventud actual tiene más credenciales académicas que todas las generaciones juntas anteriores, pero les han servido de muy poco. No tienen trabajo, no tienen perspectivas. Depositaron su fe en un sistema educativo y les aseguraron que una carrera universitaria era el camino hacia un trabajo seguro y bien pagado. Ha sido una gran mentira. Los jóvenes de hoy
están siendo educados para un mundo que ya no existe. Los que llegan a conseguir un empleo, pronto encontrarán a alguien que está dispuesto a hacerlo por menos dinero. Los países subdesarrollados están llenos de trabajos lineales automatizados, virtualizados o estandarizados que suelen contratar a mano de obra barata y eficiente. Esos son los únicos trabajos a los que puede aspirar un ilustrado académico. Trabajos que no garantizan un futuro, no garantizan una estabilidad social, no garantizan un buen sueldo. Lo único que garantizan son largas horas de trabajo y a la larga, acabar con tus años, acabar con tu vida. Ni los gobiernos ni los sindicatos podrán hacer nada contra la globalización, que hará que la competencia por un empleo sea cada vez mayor y haya a su vez menos vacantes. México estará lleno de empleos mal pagados con largas horas de trabajo, trabajos que no prometen una vida plena y feliz, trabajos que harán que las personas sean víctimas de un sistema económico que consumirá sus vidas y su tiempo. Por eso pienso que la escuela no sirve más que para generar empleados, cuando México lo que necesita para crecer son empresarios y emprendedores. Pienso que se debe cambiar el sistema educativo para enseñar las nuevas doctrinas financieras que permitirán a los mexicanos ser más competitivos en el nuevo mundo. Déjame decirte algo, si quieres llegar a ser rico, tienes que apartarte de todas esas formas de pensamientos tóxicos que te impedirán serlo. Si el mexicano quiere mejorar financieramente, tiene que educarse de una manera distinta de como lo ha estado haciendo. México tiene todo para ser una potencia mundial. Cuenta con grandes recursos naturales y una vasta extensión geográfica. Japón tiene un territorio muy pequeño y el 80% es montañoso, muy malo para la agricultura. Sin embargo, es una de las primeras potencias económicas del mundo. Luxemburgo es más pequeño que nuestro Distrito Federal y es el país más rico del mundo. Suiza, que no posee océanos en sus límites territoriales, tiene una de las mayores flotas náuticas del mundo. No es posible que México sea un país petrolero y tengamos que comprarle la gasolina a los gringos porque no tenemos refinerías. No es posible que estemos vendiendo nuestro territorio nacional a empresas extranjeras porque nosotros no sabemos cómo sacarles rendimiento. No somos pobres porque nos falten oportunidades. Somos pobres por nuestra actitud. Somos pobres porque nosotros mismos decidimos ser pobres. El mexicano común se gasta los pocos beneficios que obtiene de su trabajo en alcohol o lujos, pero no sabe invertir y no sabe ahorrar. El mexicano común está lleno de pretextos, temores y justificaciones. Le huye a los retos y cree que la mejor forma de hacerse rico es por medio de la tranza y la deshonestidad. El mexicano común prefiere ver las novelas o el partido de fútbol que leer un libro que le va a edificar como persona. Prefiere ahorrar para hacer una fiesta que ahorrar para emprender un negocio. El mexicano común es conformista, se ofende si le dicen ambicioso, cuando la ambición es una virtud, porque es buena, te ayuda a cumplir tus metas. Una persona sin ambiciones y sueños es como un muerto viviente, que solo vive para trabajar y no trabaja para vivir. A partir de hoy se requieren mexicanos sobresalientes, que marquen una diferencia, personas con valores y con integridad, personas que no vendan a su país por una dádiva o una despensa, personas que con honestidad saquen a este país adelante. Los alemanes, después de haber perdido la guerra y después de que sus ciudades quedaran en ruinas, se levantaron y en menos de 10 años llegaron a ser otra vez una potencia mundial, porque a sus habitantes siempre les dijeron que eran grandes, y ellos no podían aceptar otra idea en su cabeza que no fuera la grandeza. Mexicanos, somos grandes también nosotros. Los mayas y los aztecas eran grandes guerreros. Nosotros descendemos de ellos. Por eso, México, tú puedes llegar a ser grande también. Solo es cuestión de que te la creas y que empieces una diferencia. Soy Opinión Anónima. Una persona en algún lugar de México
a favor de la educación. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, dale like y suscríbete para recibir más de mis videos. Te invito a que eches un vistazo a mi canal. En este canal encontrarás videos de crítica social, videos que exponen las grandes mentiras de las grandes organizaciones políticas y religiosas de México y de muchas índoles. Te espero en mi canal. Hasta luego.